Efesios capítulo 3, verso 1 al verso 13. Dice la palabra del Señor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Verso 10. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Verso 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Oremos. Señor, nuestros cuerpos están aquí y te damos gracias por eso, pero permite que nuestras mentes y oídos también lo estén. Permite que tu pueblo sea enriquecido con tu palabra, sea guiado por tu palabra, sea pastoreado por tu palabra. Por favor, Dios, no permitas que este sea un día perdido, sino más bien un día ganado con expectativas eternas. Equípanos a través de tu palabra. Consuélanos a través de tu palabra y dirígenos a través de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, esta mañana quisiera que utilicen su imaginación a un nivel profundo. Quiero que se imaginen principalmente la peor situación posible y se la voy a describir. Imagínense estar en una celda oscura de una mazmorra, de una prisión, húmeda, en un piso frío, y ese frío es tan fuerte y penetrante que hasta los huesos entran, temblando. Y frente a ustedes está un hombre con un uniforme militar que los observa sin piedad, pareciéndose que está disfrutando cada una de esas incomodidades. Y este militar tiene el poder absoluto, en teoría, el poder de la tortura, el poder sobre la vida y la muerte. Y esta situación, si se la pudiesen imaginar así, cualquier persona quisiera escapar inmediatamente, ¿o no? Pero para Richard Gutbrand, un pastor luterano en la Rumania comunista, esta no era una pesadilla, ni una imaginación. Esta era su vida cotidiana. Pasó 14 años en las prisiones más brutales soviéticas, encarcelado por predicar el evangelio de Cristo en un estado ateo. Lo golpearon, le quemaron, le rompieron las vértebras. Y un día, en una sesión particularmente dolorosa, su torturador se inclinó
con voz de ruiseñor diciéndole: pastor, ahora lo hemos quebrado completamente. Lo hemos despojado de todo y lo único que le queda es una cosa: el miedo a la muerte. El pastor Richard, cubierto de cicatrices por todos estos años y su cuerpo clamando de dolor, hizo algo que un comunista nunca esperaría. Él sonrió y le respondió: señor oficial, usted no comprende algo todavía. Usted no puede amenazarme con la gloria. Su peor castigo es mi mayor bendición. Si me mata, usted solamente va a hacer una sola cosa: solo me va a enviar al cielo. Así que adelante, haga lo que tenga que hacer, pero mientras esté vivo, seguiré predicando el evangelio. Y nadie, pero nadie me moverá de esta situación. El pastor Richard no vio la prisión como una pena, sino como un púlpito. Y ahora hay varias preguntas que nos podríamos hacer. ¿Cómo puede un hombre mantenerse firme ante tanto sufrimiento? 14 años. 14 años siendo torturado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo encuentra gozo un cristiano incluso siendo prisionero? ¿Por qué están dispuestos los creyentes a soportar tribulaciones con tal de anunciar el evangelio a todas las naciones? Pues la respuesta no está en la fuerza humana. Eso es claro. La respuesta está en la gracia de Dios. Y Pablo también lo sabe. De hecho, si existiera un título para catalogar al primer alumno de lo que se conoce como la teología del martirio, ese era Pablo. Pablo lo sabe muy bien. De hecho, él escribió esta carta desde la prisión, enfrentando persecución por predicar el mismo evangelio que Richard proclamó bajo tortura. Y lo que quiero que aprendamos el día de hoy es lo siguiente. Y aquí va mi argumento. Algo que podemos aprender de ellos es lo siguiente. Ellos tenían algo claro y era esto. Es una gracia de Dios proclamar el evangelio a toda la creación, aún sufriendo tribulación. Es una gracia de Dios, un privilegio, un regalo, proclamar el evangelio a toda la creación, aún sufriendo tribulación. Amén. Y nuestro enfoque el día de hoy, nuestra manera de estudiarlo va a ser en 3 encabezados. Encabezado número 1, el misterio revelado. Encabezado número 2, el misterio proclamado. Y encabezado número 3, el misterio desplegado. Y antes de entrar a nuestro texto, el apóstol Pablo introduce esta sección con el verso 1. Es una especie de introducción breve, lo que nos lleva directamente a nuestra lectura de Efesios 3. Pablo, el apóstol, comienza este capítulo con una frase cargada de mucho significado que probablemente pasa desapercibido. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Roma. ¿Dice eso? De los judíos. Prisionero de Cristo. De Cristo Jesús por vosotros, por ustedes, gentiles. Y este pasaje comienza como los que muchos conocen con el paréntesis de Pablo a los Efesios, que va desde el versículo 2 al versículo 13. Y Pablo inicia este bloque con una oración por los creyentes, algo que Pablo ya nos tiene acostumbrados en esta carta. ¿Recuerdan que Pablo oraba en el capítulo 1? Y esta oración era para que comprendieran los recursos que tienen al estar unidos en Cristo. Y existe una pregunta. ¿Dónde podemos ver que Pablo comienza esa oración? O más bien, ¿dónde podemos ver
el intento de oración de Pablo. Y lo vemos en el verso 1, justamente ahí. Por esta causa yo, Pablo. Y aquí es donde a veces las versiones, o no a veces, siempre, las versiones originales del griego ayudan mucho. Porque en griego la traducción más cercana sería algo así, del verso 1. Por lo cual yo, Pablo, oro. Por esta causa yo, Pablo, es por lo cual yo, Pablo, oro. Pero al parecer Pablo detiene esta oración, al menos por ahora, y continúa en el versículo 14, algo que veremos en el próximo sermón, que continúa esta oración. Así que aquí Pablo se detiene y decide recalcar y expandir algunas verdades ya mencionadas. ¿Y por qué esta pausa? ¿Por qué esta aparente interrupción? Pues la intención de Pablo es la siguiente. Este paréntesis es para proteger a los creyentes, tanto a los efesios como a nosotros, de una posible y muy lógica confusión. Pablo acaba de recordarles, como lo vimos en los anteriores sermones, las realidades más grandes que existen, los lugares celestiales que le pertenecen, las riquezas que poseen en Cristo, su adopción, su posición como expresión más sublime del poder y de la gracia de Dios, el cual nos denomina poemas de Dios. ¿Lo recuerdan también? También vimos la certeza de su herencia y la reconciliación con Dios y con los hombres. Así aquí viene la duda, la confusión que Pablo está dispuesto a aclarar. Que si todo esto es tan glorioso, y lo es, si Dios nos ha dado tanta misericordia y su poder excede absolutamente todo, ¿cómo es posible que Pablo, quien les predica todo esto, esté sufriendo, atribulado y esté preso por predicar este mensaje tan gloriosamente salvador? ¿Cómo es esto posible? ¿Tiene lógica que los predicadores del Evangelio sufran por predicar el Evangelio? Al igual que la tortura del pastor Richard, el encarcelamiento del apóstol Pablo parece contradecir el mensaje de poder y de riquezas que proclama. Si esto es real, si el Dios que nos está diciendo que tiene todo el poder está permitiendo que tú estés preso y sufriendo. Así que Pablo, para adelantarse a esa confusión de cómo se puede ser coheredero de las riquezas del universo y al mismo tiempo sufrir, Pablo se detiene en este paréntesis del verso 2 al 13 para explicar su ministerio, fortalecer su relación con ellos y asegurarle que su encarcelamiento no pone en duda el mensaje de su ministerio, sino que son consecuencias por el beneficio que este mensaje logra por los gentiles. Él fue autorizado por Dios para anunciar el asombroso misterio revelado en Cristo, aunque esté plagado de penalidades. Y esto es lo que nos lleva a nuestro primer punto. El misterio revelado, desde el verso 2 al 6. Así que Pablo, en primer lugar, Pablo nos enseña a haber recibido este misterio es una gracia. Haber recibido este misterio es una gracia. Y lo vemos en el versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, para ustedes los gentiles. Fue una gracia. Y vemos algo interesante. Pablo no se atribuye el mérito. Él reconoce que conocer el Evangelio y entender su alcance es un regalo inmerecido. Dios mismo se lo dio, lo que lo dice en el versículo 3 al 5, por revelación, el cual me fue declarado el misterio. Y como algunos se recordarán, aquí lo hemos predicado 2 veces. Primero, mi pastor lo predicó en Hechos 9 y también lo vimos en Gálatas, de cómo Pablo recibió ese ministerio. Él iba siendo un terrorista contra la iglesia, camino a Damasco, quería destruir la iglesia, iba enfurecido. Y Dios, algunos dicen que lo tumbó del caballo, lo cierto es que lo tumbó.
Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Básicamente en el versículo 15 le dice, este me va a hacer ministerio, me va a ser un siervo utilizado ahora para predicarle a los gentiles. Eso es lo que está reconociendo Pablo aquí. Por revelación me fue declarado el misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. Es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El verso 5. Es decir, lo que antes estaba escondido ahora ha sido abierto por el Espíritu Santo. No es una idea humana, no es un descubrimiento teológico, no es una conclusión lógica, es una revelación divina dada a conocer en el tiempo y por los medios precisos que Dios escogió, los profetas y los apóstoles. Pero Pablo no nos deja adivinar cuál es el misterio. Él lo declara absolutamente con claridad en el versículo 6. ¿Cuál es este misterio que Dios le dio a Pablo? Le concedió a Pablo por gracia. Verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y aquí nos debemos pausar un poco. Porque decir eso es causar un terremoto doctrinal en ese momento. ¿Por qué? Porque para nosotros los creyentes modernos, quizás esta afirmación puede ser normal, incluso casi obvia. Por supuesto, claro que sí. Vivimos en una cultura donde la diversidad religiosa, étnica, es algo cotidiano. Lo vemos al salir en la calle, 1500 religiones. Pero para los judíos del primer siglo, esta era una verdad escandalosa, chocante y violentamente disruptiva. ¿Por qué? ¿Qué es lo nuevo? ¿Acaso los judíos no entendían que todas las naciones iban a ser bendecidas por Abraham? Sí lo entendía, en un sentido. Porque como lo veríamos en Génesis 2:3, como lo dijo mi hermano hace un momento, los gentiles iban a ser bendecidos por Dios. En el Salmo 72 también dice que los gentiles alabarían al Señor. En Isaías 11:10 vemos que los gentiles vendrían al Mesías. En Oseas 1:10 que serían salvos por él. E incluso que recibirían el Espíritu Santo, como lo dice el profeta Joel 2:28. Entonces, ya lo sabían. ¿Por qué se asombran? Y aquí está lo nuevo. Nunca se reveló que los gentiles y los judíos serían hechos un solo pueblo. La idea es que si ellos serán bendecidos, los gentiles estarán más cerca, pero nosotros estamos más cerca. Siempre habrá un muro. Nunca vas a comparar un gentil con un judío que está más cerca de Dios. Así que eso es un terremoto teológico. Para un judío fiel del tiempo de Pablo, decir que un gentil sería igual en bendición, privilegio y posición espiritual era una verdadera ofensa, incluso rayaba en la blasfemia. Pero es exactamente lo que el Evangelio hace. Coherederos. Los que antes estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y la promesa, como lo vimos en el verso 12 la semana pasada, ahora reciben exactamente la misma herencia que los judíos creyentes. No una herencia reducida, no una herencia compartida, no una herencia condicionada. La misma herencia en Cristo, como lo dice Gálatas 3:29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Así que en Cristo ya no hay privilegio étnico. Todos somos sus hijos. También dice que somos miembros del mismo cuerpo, cosa que vimos hace un momento en el capítulo 4. No es que pertenezcan a dos comunidades paralelas. No. No es que sean dos pueblos con un mismo Dios. Tampoco.
Pablo va a un extremo. Dice que son parte de un mismo cuerpo. Miembros interconectados, inseparables y vitalmente unidos. Eso es la iglesia. No existen cristianos de segunda clase ni creyentes tolerados a regañadientes. Este creyente tiene menos dignidad. No, todos somos hijos de Dios. Si te has arrepentido de tus pecados, si has creído en Cristo como Señor y Salvador, todas las bendiciones te pertenecen. Cada hijo de Dios es igual. Y último, copartícipe de la promesa. Los gentiles participaban de la misma promesa mesiánica dada a Abraham, cumplida en Cristo y sellada por el Espíritu. Así que mis hermanos, ya la promesa no corre por genealogía. Por eso cuando proclamamos el Evangelio, cuando plantamos una iglesia en Venezuela o en otro país, estamos levantando una bandera para extender por pura gracia las fronteras de su reino. Porque la promesa ya no tiene fronteras nacionales. ¿Recuerdan aquel momento que dijimos que Cristo derribó la pared intermedia? ¿Sí se recuerdan? Pero en un sentido también, las fronteras del Israel étnico fueron derribadas por Jesús para que su evangelio corriera a todas las naciones. Por eso cuando Pablo habla de la administración de la gracia, nos está diciendo lo siguiente, que es un acto inmenso de misericordia que Dios nos revelara este plan y nos incluyera a ti y a mí. Por eso, ser receptores de este misterio no es algo que debemos observar a distancia. Es una verdad que impulsa, transforma y envía. Y si Dios nos ha dado un pueblo unido por pura gracia, ¿cómo no anunciar este evangelio incluso cuando la tribulación llega? Si Dios te unió por pura gracia, ¿cómo no predicar este mismo evangelio que te salvó a pesar de que la tribulación llegue? ¿Recuerdas que la gracia te hizo coheredero en Cristo? Pues deja que esa misma gracia te impulse a proclamar a Cristo, aunque cueste lágrimas. Vuélvete a la verdad del misterio revelado, que a través de lo que creen en su muerte sustitutiva en la cruz, lo que te ha hecho salvo a ti, que eso te lleva a proclamar el evangelio aún en persecución. Y yo sé que en nuestras mentes occidentales, siempre que vemos persecución, pensamos Medio Oriente, en África, ¿cierto? Pues la persecución está incubada aquí y ahora. Cuando en un futuro muy cercano tú no puedas decidir en dónde y cuándo educar a tus hijos, ahí van a estar la persecución. Cuando tú no te puedas proclamar libremente que yo me voy a someter al gobierno, a los gobiernos, al menos que no contradigan a Dios, ahí va a llegar la persecución. Cuando tenemos que mediar las palabras de decir solo Cristo, solo en Cristo hay salvación y no en ningún gobierno, ahí va a empezar la persecución. Cuando digas que la homosexualidad es pecado, ahí va a empezar la persecución. ¿Vas a dejar de predicar el evangelio cuando comience la persecución? Hermanos, mira tu identidad en Cristo. Eres un hijo, un miembro, un copartícipe. Y levántate a anunciar el evangelio de la gracia, aun cuando obedecer signifique pagar un precio alto. Incluso perder lo que tantos años quizás te ha llevado a construir financieramente lo que tienes. Que el Señor nos ayude a esta realidad. Amén. Así que si recibir ese ministerio es gracia, como dice Pablo, proclamarlo también lo es. Dios no nos deja como espectadores, como meros individuos receptores sin hacer nada. Hay una responsabilidad implícita. Él nos llama a anunciar el evangelio que Él ha
revelado, ese misterio revelado, Él nos llama ahora a proclamarlo. Así que llegamos a nuestro segundo punto. El misterio proclamado. Así que en segundo lugar, y siguiendo la lógica del apóstol Pablo, nos muestra que proclamar este misterio también es una gracia, es un privilegio, es un regalo inmerecido. Tú y yo, pecadores salvados por gracia, jamás entendamos o tengamos por sentado que somos dignos de proclamar un mensaje tan digno. Recuerda tu pasado, por eso es que Pablo lo viene recordando. Somos indignos, pero a pesar de eso, Dios usa personas débiles como nosotros para proclamar su mensaje de gracia gloriosa. Y mírenlo como lo dicen palabras ahora del apóstol Pablo en el versículo 7. De lo cual yo fui hecho ministro por el don de la ¿qué? De la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Así que Pablo no se atribuye el ministerio, ni la capacidad, ni la autoridad para proclamar el evangelio. Él no se hizo ministro, él fue hecho ministro. Como tú tampoco te hiciste cristiano. Él te hizo cristiano. Así que no es un logro personal, es una asignación divina, no es un fruto del talento, sino de pura gracia. Y la palabra ministro es la palabra muy conocida por nosotros, que es diáconos. Significa literalmente servidor. Un servidor no actúa por voluntad propia. Yo voy a servir a quien yo quiera. Voy a hacer esto. Yo planifico mi propia agenda. Así no luce esto. El diácono responde al mandato de otro. Se debe la autoridad del que lo envía. Y Pablo entiende esto con claridad. La vida de él no le pertenecía. Él fue puesto para esto. Por eso cuando dice en el versículo 18 lo siguiente: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y aquí podríamos pensar, ¿en serio, Pablo? Esto parece raro. Aparte del Señor Jesucristo, Pablo escribió más de 20 cartas. Pablo no está usando aquí quizás una falsa humildad. No, para nada. Él sabía quién era y de dónde el Señor lo había sacado. Él era un terrorista que incluso perseguía y mataba a la iglesia antes de esto. Él está reconociendo la verdad, y esta verdad, que somos pequeños, pero que tenemos un evangelio inmenso. Un ser tan pequeño proclamando riquezas tan insondables, mayor que él. Y también fue llamado para aclarar la dispensación. Esa palabra es extraña para nosotros porque no la conocemos, no la utilizamos muy a menudo, como lo dice en el verso 9. Dispensación quiere decir, yo fui llamado para aclarar, dispensación, la estrategia de Dios, mostrando este misterio oculto por los siglos. Yo fui llamado para eso, el evangelio. Yo soy un instrumento débil, tan débil, pero que lleva un mensaje glorioso. Y esto es lo que magnifica la gracia. Esto es lo que hace ver la gracia. Alguien débil proclamando un mensaje tan grande. Y escuchen esto. Dios usa lo que es nada para anunciar lo que es todo. Lo repito. Dios usa lo que es nada para anunciar lo que es todo. Lo peor, lo pequeño, lo débil, lo sin importancia, eso es una buena descripción de nosotros. Porque nosotros no valíamos nada por nosotros mismos. Valemos porque Dios nos da valor.
y porque somos su imagen. Por eso es que tenemos valor. En palabras de la Escritura dice lo siguiente: Dios se complace en usar vasos de arcilla para que la excelencia del poder sea de Él y no la nuestra. Segunda de Corintios 4:7. Y Charles Spurgeon lo decía de dos maneras esta realidad. El Señor no necesita de nuestra fuerza. Escúchalo bien. Yo no proclamo el Evangelio, yo no hablo el Evangelio porque yo no tengo tanta fuerza. Él prefiere usar nuestra debilidad para que su gloria no sea contaminada. Seguía diciendo Spurgeon: Dios no necesita de nuestra elocuencia. Yo no predico el Evangelio, yo no hablo el Evangelio porque yo no soy tan elocuente. Esos son los pastores, los diáconos, los evangelistas. Yo no construyo las ideas tan bien como ellos. Yo no soy elocuente. Sigue diciendo Spurgeon. Él puede hacer más con nuestro tartamudeo que nosotros con nuestro más refinado discurso. Hermanos, a veces crecemos como discípulos de Cristo y eso está bien, muy bien. Somos alimentados y crecemos, pero a veces sin darnos cuenta, empezamos a actuar como si fuéramos demasiado grandes para predicar el Evangelio. Eso que lo hagan otros, ese no es mi llamado. Y alguien podría decir: bueno, pastor, yo no soy así. Yo no me creo grande. Yo soy humilde. Ok, está bien. Quisiera hacerte unas preguntas. ¿Cuántas veces anunciamos el Evangelio esta semana? Bueno, pastor, esta semana fue fuerte. Mira, estuve enfermo, enferma. Ok, está bien. Este mes. Este año. Nos creemos maduros muchas veces. Pero madurez sin misión, a la que fuiste llamado a proclamar el Evangelio, madurez sin misión, se convierte en orgullo espiritual. ¿Alguna vez escuché a alguien diciendo que estaba en un autobús y alguien estaba predicando el Evangelio? Era un reformado que estaba sentadito y escuchó a ese señor predicar el Evangelio y se bajó. Y lo primero que escuché de él cuando me dijo, hace muchos años, ya de hecho no está ni en el país: mira, un hombre entró a predicar en el autobús y tuvo este error con la unión con Cristo, no pudo predicar, no sabe bien de la gracia, fue un error, fue un desastre. ¿Y tú qué hiciste? Si sabes todo eso, ¿tú qué hiciste? Hermanos, esto es algo que el que está aquí, no sé ustedes, pero yo me tengo que arrepentir de no predicar el Evangelio más. Pero no lo uses para flagelarte. ¿Qué vas a hacer ahora? Hermanos, Pablo nos sigue recordando que seguimos siendo pequeños, es cierto, pero seguimos teniendo una gran gracia, la gracia que proclamar. Y esa gracia no es opcional, es necesaria para que otros crean. Como dice Romanos 10, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Dios ha decidido que el Evangelio avance por la boca de hombres comunes, a quienes Él llama, capacita y envía. Comunes, y todos somos hombres comunes. Muchos oyen y no obedecen, y eso es frustrante a veces, ciertamente frustra. Pero eso no detiene al mensajero fiel, porque la responsabilidad del siervo no es producir resultados, sino proclamar con fidelidad. La fidelidad no se mide en lo que tú produzcas. Y para los que vieron la clase del miércoles saben lo que hablo. Ser fiel no tiene que ver nada con tu producción, sino con el corazón por cual lo haces. ¿Ves el patrón? El llamado es gracia, el mensaje es gracia, la fuerza para proclamar es gracia, todo es gracia.
Y si todo es gracia, entonces, ¿cómo no anunciar el evangelio, incluso cuando ese evangelio trae sufrimiento? ¿Cómo callar cuando Dios, que creó todas las cosas, nos dio el privilegio, porque es un privilegio, de proclamar la dispensación del misterio escondido desde los siglos? Y ahora tú lo sabes. ¿Cuál es ese misterio escondido por los siglos? Y muchos no lo saben. Pablo está diciendo, Dios me dio la gracia de ver el misterio, de recibir el misterio, y luego me dio la gracia también de proclamarlo. Y aun si eso me cuesta cadenas, heridas y lágrimas, sigue siendo gracia. Porque Dios hace brillar su gloria cuando usa instrumentos demasiado pequeños, el cual no es posible robarle el crédito a Él. Dios usa vasijas pequeñas para anunciar las riquezas grandes. No te excuses. Abre tu boca, aun si esto te cuesta el rechazo. Si todo el llamado, el mensaje y la fuerza es gracia, entonces proclamar el evangelio sin temor, incluso cuando obedecer traiga sufrimiento. Desde la prisión, estos hombres jamás doblegaron un corazón realmente convertido. Ellos sabían su propósito. Si todo es gracia, predica el evangelio. Amén. Así que hemos visto que recibir el ministerio es gracia y que proclamarlo también lo es, aún siendo vasos frágiles y limitados, y vaya que lo somos. Pero Pablo no se detiene allí. Él nos recuerda que este misterio no se guarda para nosotros mismos, para nosotros solos, ni se proclama en vano. Dios lo despliega para cumplir su propósito eterno. No solamente se recibe, no solamente hay algunos que lo proclaman, sino que Él tiene una manera para desplegarlo, para que le dé gloria en toda la creación. Y así pasamos a nuestro último punto. El misterio desplegado. Si el ministerio fue revelado por gracia y proclamado también, ahora Pablo nos invita a ver el alcance y el propósito eterno de este misterio. No es solo un regalo que nos transforma individualmente, ciertamente es un regalo de gracia, pero no solo nos transforma, no está diseñado solo para transformarnos individualmente. Es un plan que se despliega por toda la creación. La gracia no se detiene en nuestro conocimiento individual. Dios utiliza a la iglesia para mostrar al mundo y a los cielos su multiforme sabiduría. Utiliza a la iglesia para mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Y lo vemos en el versículo 10 y 11. ¿Para qué fue revelado el misterio? Verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Y esto nos revela algo profundo. La iglesia no existe para sí misma. La iglesia no existe para ser alimentada hasta morir. La iglesia no es solamente venir los domingos o los miércoles, qué bueno que vengan, pero no solamente eso, para ser alimentado con conocimiento, más, hasta que llegue la hora que parta con el Señor. Esa no es la visión que tiene Dios para la iglesia. La iglesia no está diseñada para ser alimentada hasta morir. Y hay una fábula que conecta con esta realidad. Es sobre un dragón que fue contratado para cuidar el tesoro de un reino. Y le dijeron, mira, aquí está la cueva, este va a ser tu mandato, tienes que proteger que nadie robe ni un centavo del tesoro del reino. El dragón es contratado, entra en la cueva
Y al principio lo hizo tan, pero tan bien, que las personas por agradecimiento le fueron dando comida, 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 comida. Su apetito se volvió voraz. Más, más, más. Nunca fue suficiente. Pues, paso seguido, este dragón engordó tanto, 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 que tapó la entrada de la cueva. Y ahora, un pueblo que era rico, ahora se hizo pobre, porque no podían acceder a esas riquezas. Y recuerden que es una fábula. El pueblo solo pudo entrar de nuevo a esa cueva cuando el dragón murió. Este dragón fue alimentado hasta morir. Mis hermanos, que Dios no permita que nuestra iglesia sea así. Qué bueno que estás creciendo. Qué bueno que estás siendo alimentado. Pero no vengas solamente con una mente griega. Que solo estés aquí por el conocimiento más. Ese nunca ha sido nuestro propósito. No seamos así. Así que nuestro servicio, nuestro dar es, sí, somos enriquecidos, pero para dar a otros, en manera de servicio. Nunca la iglesia fue diseñada o no se limita la iglesia para asuntos privados, ni locales, ni humanos, aunque contiene esto, pero no está limitada a eso, ni privados, ni solo locales, ni humanos. Somos instrumentos escogidos por Dios para revelar su sabiduría multifacética a toda la creación, incluyendo ángeles y potestades. Y sí, incluso los ángeles caídos, los gobernadores de las tinieblas, lo que Pablo describe en esta misma carta en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales. ¿Y cómo es esto posible? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Que nosotros cuando proclamamos, cuando servimos, cuando amamos, cuando somos iglesia en este mundo caído, incluso las huestes del mal son una especie, es como si tuviesen unas gradas viéndonos a nosotros, cumpliendo nuestro plan, que estamos extendiendo el reino de Dios y no pueden ser absolutamente nada porque están derrotados por Cristo en la cruz. Cada vez que nosotros predicamos el evangelio, multiplicamos el evangelio a través de las plantaciones, de las huestes celestiales están abrumadas de cómo sigue avanzando el plan de Dios. ¿Y lo hace con qué? Con lo débil, con lo pequeño y con lo despreciado. Y lo usa para mostrar su gloria, frustrando los planes del enemigo. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento cuando alguien tocaba a una persona que estaba muerta? Exacto, se hacía abominable, se hacía impuro. Pues imagínense esto, por medio de la predicación de la palabra, nosotros estamos tocando en un sentido a las personas y ahora lo estamos librando de la contaminación, lo estamos haciendo puro. Y eso es lo que Pablo describe aquí. Cuando nosotros mostramos ese misterio que fue oculto, proclamando el evangelio de la gracia, estamos purificando lo impuro. Nuestra fidelidad no es un simple acto personal, es parte del drama eterno de Dios, que Dios nos revela en el universo. Como lo dice 1 Corintios, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre de quien procede todas las cosas, y nosotros para Él un solo Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Así que cada creyente, en cada reconciliación entre judíos y gentiles, en cada vida salvada, es una evidencia viva de la sabiduría cósmica de Dios. Lo que antes eran enemigos irreconciliables, ahora son miembros del mismo cuerpo. Como Pablo lo explica en Efesios 2.
Y podemos imaginarlo algo así, como un teatro, pero cósmico, donde Dios es el director supremo, Cristo el protagonista, el Espíritu Santo, el director de reparto, y nosotros, la iglesia, somos los actores secundarios. Cada acto de obediencia, cada proclamación del Evangelio, cada vida transformada, da gloria delante del universo, incluyendo los ángeles que contemplan su obra. Los ángeles ven la gracia de Dios en acción. Los judíos y gentiles reconciliados, esclavos y libres unidos, pecadores perdonados y transformados en un solo cuerpo en Cristo. Gloria a Dios. Y esto nos lleva a ver nuestra responsabilidad de dar a conocer ahora esa multiforme sabiduría de Dios. Es más que un esfuerzo humano, más que un proyecto misional local, solo en Caracas. Hermanos, esto es un despliegue. Y es un despliegue más grande de lo que está pasando en este momento en el Caribe, con sus portaaviones, con su buque. Eso es algo pequeñito comparado con lo que dice aquí Dios. Es un despliegue de sabiduría de Dios por medio de la iglesia que toca toda la creación y muestra la gloria de Cristo en los cielos. Cuando la iglesia hace su trabajo, proclamar el mensaje de salvación, el cual alguien te proclamó, por cierto, él está haciendo su trabajo, está diciendo, Dios, su plan que intentó ser frustrado por Satanás allá en el Edén, ahora está siendo retomado por Cristo y ahora las personas redimidas están volviendo a cumplir esa labor, ser la imagen de Dios. Y esa realidad proclama la multiforme sabiduría de Dios en toda la creación. Cada vez que proclamamos a Jesús, cada acto de amor y servicio se convierte en el testimonio visible de la obra eterna de Dios. Cada vez que alguien se convierte, de la misma manera que cada vez que sale el sol, le está diciendo al mundo, yo tengo el control. Y hasta los principados y potestades reconocen esta grandeza. Así que, Pablo, entendiendo y sabiendo las bendiciones que los gentiles tienen en Cristo y su lugar en el pueblo de Dios y la responsabilidad de proclamar la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios. En este paréntesis del 2 al 13, no quiere permitir que sus tribulaciones personales, sus sufrimientos o sus prisiones confundan a los efesios ni a nosotros. Porque eso es lo que dice el verso 13. Por lo cual pido, por causa de todo esto, de lo que ustedes tienen, de la responsabilidad que tienen, del misterio revelado que tienen, yo pido, verso 13, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Qué quiere decir Pablo? Yo pido que no desmayes. Aunque Pablo estaba en prisión y su sufrimiento, él entendía que no era una derrota, sino parte del plan eterno de Dios. Y él nos recuerda que las dificultades no deben robarnos la fe ni la esperanza, sino fortalecernos para cumplir nuestro llamado. No desmayes, no veas mis tribulaciones, mis prisiones como un obstáculo o como el mensaje perdió poder. No lo veas así. Incluso esto está orquestado por el plan de Dios. Mis tribulaciones son por ustedes, por vosotros. Pablo sufrió por predicar el evangelio, enfrentando cada amenaza, persecución y arresto. Pero cada prueba tenía un propósito eterno, como los vemos en su ministerio desde Jerusalén hasta Roma. Lo que él vivía se convertía en gloria para la iglesia, mostrando que Dios usa lo débil, lo pequeño para cumplir su plan, las cuales son vuestra gloria. Su sufrimiento revela que nuestras tribulaciones también pueden glorificar a Dios. Cada obstáculo vencido en fidelidad al evangelio, cada rechazo soportado,
Cada acto de obediencia muestra la sabiduría y el poder de Dios ante el mundo y ante los cielos. Así que mi hermano, mi hermana, cuando llegue la tribulación a tu vida, y no por pecar, sino por proclamar el Evangelio y por vivir consecuente a eso en cada esfera de tu vida, por decir no, eso no glorifica al Señor, eso va en contra del Evangelio, eso va en contra del propósito de la iglesia, que es mostrar la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios. No, cuando recibas esa tribulación, no desmayes. No desmayes cuando enfrentes la tribulación por proclamar el Evangelio. Tu sufrimiento tiene un propósito y tu fidelidad es parte del plan eterno de Dios. No desmayes. No desmayes si tu familia, tus amigos o tus compañeros de trabajo, de universidad te aborrecen. Tu fidelidad no depende de la aprobación humana. No desmayes. No desmayes cuando seas rechazado por personas cercanas a ti, que amas y estimas mucho, porque decidiste proclamar el Evangelio y vivir conforme a él. No desmayes. No desmayes al obedecer públicamente a Dios frente a cualquier gobierno. Que Cristo es rey y no ellos. No desmayes. Como lo decía Dietrich Bonhoeffer, cuando Cristo llama a un hombre, le llama a venir, pero también a morir. Nuestra realidad en el aquí y en el ahora, por muy viejo que partamos con el Señor, van a ser 100 cortos años comparados con la eternidad. No desmayes. No desmayes si tu llamado es plantar, revitalizar iglesias y el mundo, las fuerzas del mal se oponen. Porque entiendes que eso es una bandera, una embajada del reino de Dios que está siendo proclamado con poder. No desmayes. No desmayes al ver a otros sufrir por el Evangelio. Y que puedas pensar, ¿será que el Evangelio perdió poder para salvar y para proteger a sus hijos? No es cierto. No creas eso. No desmayes. John Bunyan lo decía de esta manera: no tengo un plan B. Si salgo de la cárcel, predicaré mañana. Y si me condenan, predicaré el Evangelio hasta el último aliento. El fin del hombre es ser fiel, no libre. No desmayes. Así que, mis hermanos, recordemos que la fortaleza de Dios le dio al pastor Richard Gumbrand en medio de la prisión comunista. 14 años de golpes, ¿se recuerdan? Tortura, dolor, y aún así no desmayó. Vio la prisión no como una pena, sino como un púlpito. Vio su sufrimiento como una oportunidad para proclamar el Evangelio y glorificar a Dios hasta lo último. De la misma manera, el misterio de Cristo revelado y proclamado ahora se debe desplegar en nuestra vida. Esa es nuestra responsabilidad. Tu sufrimiento, lejos de ser vano por el Evangelio, es un instrumento para la gloria de Dios. Por eso, iglesia, no desmayes. Aunque el camino traiga rechazo, dolor, tu fidelidad hace visible la multiforme sabiduría de Dios, proclamado en un mundo oscuro que necesita la luz del Evangelio. Dios cumple su propósito eterno mediante a hombres y mujeres débiles como nosotros. Así que recuerden el argumento del día de hoy. Es una gracia de Dios proclamar el Evangelio a toda la creación, aún sufriendo tribulación. No desmayes. No uses esta prédica para flagelarte. Usa esta prédica para motivarte
a proclamar la multiforme sabiduría de Dios. Hazlo. Tenemos libertad para hacerlo. Y no me refiero a libertad que dicta un gobierno de turno. La libertad en el Señor. Fuimos unidos a Él. Y no para alimentarnos hasta morir. ¿Recuerdan? No seamos como ese dragón. Hay una responsabilidad gozosa. Proclamar la multiforme sabiduría de Dios. Oremos. Señor, perdónanos. Porque muchas veces nuestra vida, nuestro pequeño reino, se ha obstaculizado, ha sido tropiezo a tu reino magnánimo, a tu reino gigantesco. Perdónanos y anímanos a que a pesar de las tribulaciones, como dijo Pablo, a pesar de las tribulaciones, lo que sea, cualquier obstáculo que nos prohíba predicar el evangelio, que eso no lo utilicemos para opacarnos, sino que eso sea un combustible incluso para proclamarte más. No permitamos que nada nos amenace con la gloria. Si hemos de morir predicando el evangelio, llegaremos primero al cielo. Así que Dios, si cada vez que hablamos de la muerte, temblamos, ayúdanos a ser fuertes, pero entender que somos débiles. Ayúdanos, Señor, a que no hay otra cosa más gloriosa, que tenemos un privilegio glorioso de proclamar las insondables sabidurías, la multiforme sabiduría del mundo al mundo por medio de la predicación del evangelio. Danos la gracia, o más bien, permítenos expresar la gracia que ya tenemos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.